¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Hoy vamos a hablar de cómo utilizar armonía no funcional en nuestras composiciones de una manera ordenada, clara y que nos sea útil y práctico. Vamos a ver también cuáles son las necesidades de análisis de la música, especialmente de aquella que surge a partir del siglo XIX, que nos llevan a utilizar herramientas analíticas que nos permitan abordar la armonía no funcional. Además veremos algunos ejemplos de armonía no funcional, algo de teoría transformacional con los operadores básicos de la teoría neoriemanniana explicado para que los puedas entender y los puedas utilizar. Veremos cómo con estos operadores construimos los ciclos, que serían como el equivalente a nuestras progresiones de acordes cuando estamos dentro de la armonía funcional, y además veremos cómo luego el Tonets, es un sistema de representación gráfica, nos permite visualizar estos movimientos no funcionales. Tened en cuenta que cuando estamos en un contexto de armonía funcional, nosotros visualizamos con muchísima claridad al asignar grados, pero a veces lo hacemos de una manera tan natural que nos olvidamos de que estamos asignando grados precisamente en base a un centro. Es decir, como sé cuál es mi centro, puedo decirte esa nota qué posición ocupa con respecto a este centro. El problema es cuando este centro no está claro, ni siquiera está bien establecido. Esto ya sucede con Wagner, sucede con Brahms, sucede en mucha otra música y luego más adelante en otros estilos sigue sucediendo. Así que al final los sistemas analíticos necesitan renovarse para ser capaces de abarcar las nuevas músicas que van surgiendo. Igual que en su momento las herramientas pedagógicas contrapuntísticas eran maravillosas para enseñar a los compositores composición, pero a la hora de abordar las cuestiones armónicas que estaban surgiendo en la época, se demostraron inútiles y tuvieron que o bien crecer o bien ser sustituidas por otras. Por eso yo siempre os recomiendo que conozcáis cuanto más sistemas analíticos y cuanto más paradigmas de composición, mejor. No se trata de elegir uno, sino de conocer varios que podáis utilizar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de esto de la armonía no funcional. Básicamente vamos a decir que las tríadas del siglo XIX empezaron a comportarse de maneras que no eran las habituales. Cuando nosotros teníamos un acorde que nos estaba haciendo de tónica, teníamos otro que estaba funcionando como subdominante y otro que estaba funcionando como dominante, podíamos entender qué estaba sucediendo allí y podíamos crear relaciones. Después, aunque aparezcan los dominantes secundarios y todas estas cosas, seguimos comprendiendo qué es lo que sucede. El tema está que a veces hay algunas tríadas, y digo tríadas porque en aquel momento estábamos con armonía triádica, hay algunas tríadas que se están comportando de una forma extraña, y para esto muchas veces los analistas utilizaban el término acorde de color, que era su forma de decir esto es un acorde no funcional. Por lo tanto teníamos tónica, subdominante, extensión del subdominante, acorde de color y otra vez ahora el dominante y la tónica, ¿no? Claro, cuando esto era algo puntual no pasaba nada, se podía sobrellevar. El problema es cuando estos acordes fueron multiplicándose, de manera que el término acorde de color o acorde no funcional, pues bueno, vale, lo habíamos utilizado en ocasiones para señalar aquellos acordes que dentro de una obra concreta parecían no encajar con la teoría que la armonía de la época nos estaba dando con respecto a los acordes y su comportamiento. Claro, el problema para el analista surge cuando estos acordes abarcan pasajes enteros, de manera que la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo abordar lo no funcional si las herramientas de análisis utilizadas hasta el momento estaban pensadas para lo funcional? Y aquí podríamos profundizar sobre esta pregunta y llegaríamos a conclusiones muy interesantes, pero como esto es YouTube y vamos un poquito limitados con el tiempo, o mejor dicho, con la cantidad de tiempo que alguien está dispuesto a invertir a la hora de ver un vídeo, vamos con un ejemplo práctico. Esta es la partitura del concierto para violín y cello número 1 de Brahms. Se corresponde con los compases 268 a 278 de la grabación. Si os vais a Spotify, por ejemplo, lo buscáis. Concierto para violín y cello número 1 de Brahms. Os vais sobre el minuto 10:20, 10:22 y ahí vais a encontrar el pasaje. Bueno, este fragmento concretamente es súper útil para ilustrar este tipo de cosas de la que vamos a hablar. De hecho, se suele utilizar para hablar de ello. Y bueno, vamos a ver un poquito, para los que no leáis música o no lo leáis con fluidez, vamos a hacer una pequeña reducción. Es decir, vamos a coger todo este tejido y lo vamos a reducir a una forma armónica básica. Si reducimos el pasaje vamos a tener la bemol mayor, luego tenemos sol sostenido menor, y ahora te preguntarás, Tony, ¿y por qué no dices la bemol mayor y la bemol menor? Bueno, pues por lo que pasa después. Hacemos la bemol mayor, sol sostenido menor,
y ahora hacemos un mi mayor. ¿De acuerdo? Voy a colocar el bajo porque ahora mismo estoy colocando una inversión, pero si coloco el bajo, lo veis, ¿no? Entonces, pues estoy haciendo solo la mano derecha. Y estoy haciéndolo así también para que veáis la conducción de voces, porque luego esto va a ser importante. Fijaos, estamos aquí, esta voz se mueve aquí, ahora esta voz se mueve aquí. ¿Vais viendo el juego? Ahora esto se convierte en esto. ¿Vale? Hemos hecho ese cambio. Ahora, solo moviéndonos un poquito, hacemos este do mayor. Ahora, moviéndonos otro poquito, hacemos este do menor y ahora nos movemos esta notita que nos queda, el sol, y tenemos otra vez la bemol. Y fijaos que hemos empezado y terminado en el mismo acorde. Por lo tanto, lo que sabemos de esto es que hemos empezado en la bemol mayor, que han sucedido cosas y que hemos acabado en la bemol mayor. Ahora bien, eso es todo lo que sabemos, porque si intentamos establecer una relación funcional entre los acordes que han ido apareciendo, es decir, de la bemol mayor a sol sostenido menor, de ahí a mi mayor, de ahí a mi menor, de ahí a do mayor, de ahí a do menor y de nuevo otra vez la bemol mayor. Y la verdad es que intentar establecer una relación funcional entre estos acordes es un ejercicio que roza peligrosamente la ciencia ficción. Sin embargo, cuando escuchamos el pasaje, especialmente el de Brahms, no la reducción que nosotros hemos hecho, sentimos que existe una cierta lógica, que es una lógica además muy parecida a la que parece gobernar algunos pasajes de música de cine en la actualidad y también un sinfín de obras del siglo XIX y también de la parte de música del siglo XX que no renuncia del todo a la tonalidad, o mejor dicho, no renuncia a la centralidad. En música de cine, por ejemplo, podemos escuchar este tipo de cosas, ¿no? Eso son oscilaciones, de esto ya tenemos vídeos aquí en el canal cuando hemos hablado de armonía de cine, y son oscilaciones entre dos acordes. Estas oscilaciones en realidad lo que son es la aplicación de un solo operador, pero ahora hablaremos de eso. Al final la pregunta que nos tenemos que hacer es si las leyes que gobiernan estos pasajes no son las leyes de la armonía funcional, ¿cuáles son? Porque nos suena coherente, suena con sentido, por lo tanto tiene que haber alguna especie de principio tras todo esto que es el que hace que nos suene coherente. Y la pregunta adicional sería ¿cómo analizamos todo esto y cómo representamos este análisis? Pues justamente ahí es donde entran el voice leading, la teoría transformacional y los operadores neoriemannianos. Un pequeño cóctel de todas estas cosas nos permite entender bien lo que está sucediendo. De hecho, en la armonía de cine, que es el próximo curso que voy a sacar, los que sois alumnos de los cursos, estad atentos en el grupo de alumnos privado de Facebook porque lo anunciaré ahí primero y se pondrá a disposición de los alumnos antes de ponerse a la venta para todo el mundo. Vamos a cubrir estos temas en profundidad porque son la base que nos va a permitir entender y poder hacer bien música de cine. La cuestión es que en este último siglo hemos ido modificando herramientas de análisis schenkeriano para ser capaces de analizar repertorios distintos a aquellos para los que ese sistema fue concebido, que al final, como digo siempre, pues bueno, fue música clásica europea de tradición alemana. Los famosos señores blancos muertos alemanes con peluca. Si os fijáis, los sistemas de análisis funcional, resumiéndolos mucho, examinan la relación que existe entre el acorde y el centro tonal dado. De esta manera puedo determinar qué función tiene el acorde dentro de este contexto tonal, pero determinar la función del acorde me es permitido porque conozco el centro, por lo tanto conozco su relación con el centro. Es decir, que una tríada de do mayor, yo sé que es el primer grado en do mayor, sé que es el cuarto grado en sol mayor, sé que es el quinto grado en fa mayor, sé que es el sexto grado bemol en mi menor y sé que es el séptimo grado bemol en re menor. Pero ¿qué sucede cuando no podemos establecer relación en base a un centro? Se nos va todo por el aire. Pues lo cierto es que cuando no podemos establecer relación con un centro, no nos queda otra que establecer relación con respecto al siguiente objeto, que en lugar de examinar las relaciones que el acorde tiene con el centro, vamos a examinar la relación que el acorde tiene con el siguiente acorde. Y en lugar de examinar el discurrir de las funciones tonales, vamos a examinar las distintas transformaciones que van aplicándose de un acorde a otro. O dicho de otra forma, cómo un acorde se transforma en el siguiente.
Esto nos va a llevar a establecer una serie de ciclos que podemos representar de distintas maneras, comenzando por los operadores que nos van a señalar las transformaciones. Aquí es donde entramos con los operadores básicos de la teoría neoriemanniana. Hay más, pero como os digo, los explicaremos en profundidad y con aplicaciones prácticas en el curso de cine, la masterclass de cine, que sacaremos en breve. De momento lo que hay que saber es que los operadores neoriemannianos básicos son P, R y L. Cuando aplicamos P, conservamos el intervalo de quinta y la nota restante, es decir, la tercera, se mueve. De esta forma, Do mayor se convierte en Do menor. Como son paralelos, pues ya os podéis ir imaginando de dónde viene lo de P. Es decir, que si yo tengo Do, tengo que pensar en el intervalo, no en las notas. Es decir, no tengo que pensar en la quinta, sino en este intervalo de quinta. ¿Vale? Este intervalo se va a quedar quietecito y ahora este intervalo de tercera mayor se va a convertir en un intervalo de tercera menor. Después tenemos R. R va a conservar el intervalo de tercera mayor, es decir, este intervalo de aquí, porque acordaos que este otro es una tercera menor, bien, este de tercera mayor, este se va a quedar quietecito y la nota que nos queda, es decir, este sol, se va a mover un tono entero, de forma que Do mayor se va a convertir en La menor. Do mayor, este intervalo de tercera mayor se queda quietecito y este de aquí se mueve un tono entero. Por lo tanto tengo un La menor. ¿Por qué se llama R? Bueno, pues resulta que si os fijáis, La menor es el relativo menor de Do mayor. Por lo tanto, como entre los dos acordes existe una relación de relativos, pues lo llamamos R. Partiendo del mismo acorde, si aplicamos el operador L, yo voy a conservar el intervalo de tercera menor, es decir, en Do mayor yo tengo un intervalo de tercera mayor y un intervalo de tercera menor. Voy a dejar este quieto y ahora esta nota que me queda la voy a mover medio tono. ¿Bien? Y lo que obtengo es un Mi menor. Esto se llama L y L viene del Leading Tone Voice Change. Pero como es muy largo, decimos L. Y a tomar por saco. Cuando tú coges uno de estos operadores y lo aplicas de forma continua, obtienes un ciclo repetitivo. Es decir, que si tú estás en Do mayor y aplicas P, obtienes Do menor. Y si Do menor aplicas P otra vez, obtienes Do mayor. Y otra vez. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿vale? Y eso es un rollo que se puede usar, ojo, se puede usar, pero es un poco rollo. Entonces, ¿qué se suele hacer si es un poco rollo? Bueno, pues lo que se suele hacer es combinar operadores. Entonces, en este ejemplo de Brahms que hemos visto, vamos a ver cuáles son los operadores que está utilizando. En ese ejemplo, ahora que hemos aprendido esto sobre los operadores básicos, nos vamos a dar cuenta que la secuencia de operadores que hemos aplicado para ir transformando el objeto inicial en todos los objetos subsiguientes hasta volver al objeto inicial han sido P y L. De manera que La bemol mayor, aplicamos P y tenemos Sol sostenido menor. Es decir, hemos enarmonizado La bemol mayor y entonces le hemos aplicado el paralelo. Estoy La bemol mayor, enarmonizo como Sol sostenido y ahora le aplico P. Una vez hemos llegado a este Sol sostenido menor, aplicamos L y obtenemos Mi mayor. Aplicamos P y obtenemos Mi menor. Aplicamos L y obtenemos Do mayor. Aplicamos P y obtenemos Do menor. Y aplicamos L y obtenemos La bemol mayor. Es decir, hemos vuelto al lugar del que habíamos salido. Nos hemos movido con una coherencia interna. El problema viene cuando para nosotros algo es coherente solo si coincide con lo que ya sabemos dentro de la armonía funcional. Pero es que algo puede no estar dentro de ese paradigma de armonía funcional y ser coherente. Esto es una forma de coherencia. Fijaos que hemos conceptualizado estas transformaciones, les hemos puesto un nombre y ahora cuando observamos la progresión, ya sabiendo cómo llamarla y cómo reconocer los patrones, nos damos cuenta que hay un patrón que se repite. Hacemos P, L, P, L, P, L, P, L. Y eso nos permite reconocer, vale, eso es a nivel intelectual, pero a nivel físico lo que está sucediendo musicalmente tiene una coherencia interna porque los objetos están siendo sometidos a dos operaciones que van alternándose. Por lo tanto, de una manera consciente o no, nuestro cerebro se da cuenta de que ahí hay un patrón y que ese patrón está siendo coherente. Y esta coherencia interna, como os digo, es percibida y sea consciente o inconscientemente
cohesiona el pasaje. Y claro, la pregunta que puedes hacer, vale, Tony, creo que más o menos lo entiendo. Estos operadores hacen que los acordes hagan un cierto movimiento. En realidad parece que nos estamos fijando más en la conducción de voces que en lo que sería la funcionalidad típica a la que estamos acostumbrados. Pero, colega, ¿dónde están mis progresiones? Pues bueno, en este contexto no funcional, en lugar de progresiones tenemos ciclos de operadores, que como ya hemos visto, se repiten hasta que el acorde inicial vuelve a aparecer. Además, podemos truncar un ciclo y comenzar otro desde ese punto, siempre que sea musicalmente apropiado hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que yo puedo empezar uno de estos ciclos, PL, PL, y antes de llegar al acorde inicial puedo decir, oye, desde aquí ¿me puedo mover hacia otro sitio? Es decir, ¿puedo iniciar un ciclo diferente? Pues sí, claro que puedes, pero siempre buscando que para ti sea coherente, es decir, que suene bien. Aparte de la coherencia interna, ¿vale? Porque te puede sonar muy bien, pero si no tiene coherencia interna, a ver, te sonará bien a ti, a otra gente no le sonará bien, pero independientemente de que nos suene bien o no nos suene bien, lo importante es que haya una coherencia estructural, sea o no sea evidente. Esto lo descubrimos cuando nos vamos al siglo XX, estamos trabajando con la música, por ejemplo, Stravinsky, nos parece que está utilizando unos objetos rarísimos y de pronto cuando empezamos a hacer análisis de su obra, que tenemos que utilizar otro tipo de herramientas, tampoco nos va a servir la armonía funcional. En el caso de Stravinsky, por ejemplo, es muy útil utilizar el set theory para poder entender qué está haciendo. Pues nos encontramos que hay motivos melódicos que están construidos con el mismo set que un acorde que aparece después. Es decir, que ese motivo melódico y esa estructura armónica que parecen no tener relación, no entiendo de dónde sale el motivo melódico y no entiendo de dónde sale el motivo armónico, pero ahora resulta que tienen una coherencia estructural. Y esa coherencia estructural es percibida por nuestro cerebrito. Pero bueno, los ciclos más comunes son PL, RP y RL. PL nos da 6 transformaciones hasta volver al acorde inicial. RP nos da 8 transformaciones hasta volver al acorde inicial. Y RL, que es el ciclo más largo, nos da 24 transformaciones hasta volver al acorde inicial. Otros ciclos con más operadores son posibles, ejemplo el PLR. Además, si estamos acostumbrados a trabajar con un paradigma de relación escala-acorde, que es un paradigma que yo suelo utilizar mucho, que aparece en mis cursos también, que hablamos de él en detalle, porque yo creo que ayuda mucho a no solo a conceptualizar, sino a aprender conceptos y aprenderlos muy rápidos, porque los entrelaza entre sí y los conecta, y los hace apreciables también, se conecta a nivel aural con lo que sentimos, es decir, que no tenemos que estar midiendo intervalicamente cosas, sino que sentimos, esto es lidio, esto es dórico, son como, bueno, promueve mucho esto de las sensaciones, ¿no? Y yo creo que es bastante útil. Pero si estamos acostumbrados a trabajar con esto, nos habremos dado cuenta cuando probéis los ciclos, que es algo de lo que tenéis que hacer esta semana, cuando os estéis probando os daréis cuenta de que tienen como un saborcito. Y ese saborcito nos recuerda a la sonoridad. Por ejemplo, el ciclo PL nos va a recordar la sonoridad de un espacio hexáfono, mientras que el ciclo RP nos recordará la sonoridad de un espacio octófono. ¿Os acordáis, no? Aquí en el canal hemos hecho algunos vídeos donde hemos hablado de espacios hexáfonos y también de espacios octófonos, ¿no? Tenemos algunos vídeos sobre eso también en lo de armonía de cine y demás. Con esto de los operadores, hay más operadores que son los que veremos en el curso de cine y además otros objetos que se pueden involucrar. Podemos trabajar con cuatriadas, podemos trabajar con acordes aumentados, crear otro tipo de conexión, otro tipo de redes, ¿vale? Pero todo esto no lo vamos a ver en este vídeo porque sería demasiado. Pero lo que sí que es importante es que sepáis que cuanto más trabajemos con estos sistemas, más asociaremos lo que sentimos con las conceptualizaciones que estamos manejando y entonces nos será mucho más sencillo tanto analizar como componer con estos conceptos y con estas herramientas. Luego, a la hora de visualizar, bueno, pues los compositores del siglo XIX y posteriormente muchísimos compositores de cine, sabiéndolo o no, han aplicado combinaciones que pueden ser representadas con la combinación de distintos operadores neoriemannianos. Pero claro, para representar todo esto necesitamos algún tipo de espacio. La partitura muchas veces no nos es tan útil. Entonces la forma común que se utiliza para representar este tipo de espacios tonales son los tonets. Los tonets, que en teoría musical moderna los utilizamos bastante, tienen una lógica bastante sencilla. Si os fijáis, las quintas justas aparecen de izquierda a derecha. Las terceras mayores aparecen en diagonal, desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha,
y las terceras menores aparecen también en diagonal, desde abajo a la izquierda hasta arriba a la derecha. De esta forma, cada operación puede representarse con una especie de triangulito que va a ir hacia un lado o hacia otro. Es muy chulo cuando coges, por ejemplo, una obra de Chopin que a nivel de armonía funcional muchas veces es problemática y la representas en el tonez, porque entonces ves cómo está comportándose y cómo está moviendo. A ver, estos sistemas no es que sean la panacea, pero son una forma de entender o de ver ciertas relaciones que normalmente ya en la partitura no estamos viendo. La partitura nos sirve para ver las relaciones que existen en la música de ciertos autores. Una partitura nos puede ser muy útil para ver lo que, no sé, lo que está haciendo Mozart. Pues es muy evidente en la partitura. Pero a veces cuando te vas a un Schubert o cuando te vas a ciertos pasajes de Brahms o bueno, incluso el Beethoven tardío, o te vienes aquí a nuestro amigo Chopin, como estamos hablando, no sé, creo que el tonez es una alternativa. Pegar un vistacito, ¿no? Quiero decir, no hace falta quedarte con un solo sistema, pero creo que sí que considerarlo y además puede llegar a ser divertido. Pero bueno, vamos al lío. ¿Qué tenéis que hacer vosotros esta semana? Bueno, aparte de miraros todo esto, probar los diferentes ciclos, probarlos vosotros, hacerlos vosotros, aplicar las transformaciones. Voy a hacerme un ciclo de PL, voy a hacerme un ciclo de LR, voy a hacerme un ciclo de PRL, mezcláis, hacéis ahí, locura. Una composición cuya armonía sea armonía no funcional, pero en vez de hacer acordes a lo loco, que es un poco lo que ha pasado cada vez que hemos intentado utilizar armonía no funcional, vamos a utilizar lo que hemos visto en este vídeo como guía. Hemos dejado fuera otros operadores, tenemos slides, tenemos otro tipo de juegos, pero vamos a intentar estar muy pegaditos a lo que hemos visto en este vídeo. Solo vamos a utilizar movimientos que hemos visto en este vídeo y vamos a hacer una composición con ello, una composición de 1 minuto y medio. Recordad que muchos de estos juegos, cuando construís el modelo, por ejemplo, esto lo veíamos cuando trabajamos con el modelo hexáfono, ¿no? Tú puedes tener ese espacio hexáfono, pero dentro de la misma relación escala-acorde tenemos que suena parecido, pero aquí si os fijáis suena menor y aquí suena mayor. Y está construido exactamente con el mismo set de notas. Por lo tanto, podéis hacer muchos juegos también de este tipo. Es decir, a veces un ciclo depende de cómo lo empecéis. Por ejemplo, he hecho este ciclo partiendo de un acorde mayor, ¿vale? ¿Y qué pasa si hago exactamente el mismo ciclo pero partiendo de un acorde menor? Luego tened en cuenta que en Orígenes, la teoría neoriemanniana trabajaba mucho, en el siglo XIX sobre todo, trabajaba mucho con estas combinaciones con un acorde mayor y un acorde menor, es decir, con acordes de distinta naturaleza. Pero luego empezamos a modificarlo, igual que hemos modificado los sistemas schenkerianos para abarcar otros repertorios, y empezamos a modificarlos pues para abarcar también, pues qué pasa cuando todos los acordes son iguales, ¿no? Este armónico overkill que utiliza mucho James Horner también, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Entonces tenéis cancha, pero no os flipéis, es decir, no vayáis a por lo difícil sin tener controlado lo fácil. Intentad aplicar de una forma muy musical, lo más musical que podáis, lo que hemos visto en este vídeo. Lo mandáis como siempre al correo tony@teoriamusical.es. Tenéis de tiempo hasta el domingo a las 2 de la tarde, hora española, y entonces nos conectaremos en directo y escucharemos vuestras composiciones. Por lo demás, si os interesan todos estos temas, recordad pasar por teoriamusical.es, donde tenéis los cursos, tanto el de armonía moderna como el de voicings, el de desarrollo melódico y el de armonía avanzada. Nosotros nos veremos en el directo del domingo, aunque es posible que este miércoles también os suba un vídeo sorpresa y... hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.